Cordial saludo. En este video les voy a hablar acerca de la membrana celular. La membrana celular es una estructura que rodea completamente a la célula. Es una capa bilipídica. Las vamos a desglosar poco a poco, pero primero hagamos una pequeña introducción de lo que es nuestra célula. Entonces la célula la vamos a definir como un conjunto de compartimientos. Un conjunto de compartimientos que trabajan de manera orquestada para mantener la homeostasis del cuerpo humano. La célula es un ente autónomo. Algunas veces se reproduce y otras veces muere. También es importante decir que la célula cumple todas las funciones que cumple nuestro tejido o nuestro organismo. Por eso se denomina la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos. Para comprender mejor la funcionalidad de la célula se ha dividido en tres partes, que son membrana plasmática, citoplasma y núcleo. En este video nos vamos a enfocar en la membrana plasmática. Entonces, la membrana plasmática es una estructura flexible. Forma la superficie externa de la célula, la rodea completamente. Esta membrana se caracteriza porque tiene una permeabilidad selectiva. Solamente permite el ingreso de ciertas sustancias y de otras el espacio es un poco más restringido, gracias a que su capa externa es una capa bilipídica, una capa lipídica. Pero bueno, miremos la presentación. La membrana plasmática es una estructura flexible que forma la superficie externa de la célula y separa el medio interno del externo. Es una barrera selectiva ya que regula el paso de sustancias hacia el interior o el exterior de la célula. Esta selectividad le permite establecer y mantener el ambiente apropiado para las actividades celulares normales. La membrana plasmática también permite la comunicación intracelular. Es una estructura que rodea toda la célula. Se describe mejor recordando a un modelo estructural denominado el modelo del mosaico fluido, que fue propuesto por Nicholson y por Singer. La membrana se encuentra organizada como un mar de lípidos, con un movimiento constante y contiene un mosaico de proteínas diferentes. Algunas flotan sobre el mar de los lípidos, mientras que otras son fijas y tienen ubicaciones específicas. Los lípidos de la membrana permiten el ingreso de diversas moléculas que se denominan liposolubles, pero también funciona como una barrera para la entrada, la salida de sustancias con carga eléctrica o polares. Algunas proteínas en la membrana plasmática permiten el ingreso y salida de moléculas polares o de iones. ¿Cómo está constituida la capa bilipídica? Bueno, entonces son capas adosadas formadas por un tipo de moléculas que son fosfolípidos, colesterol y glucolípidos. El 75% de los lípidos de la membrana son fosfolípidos, los cuales tienen un grupo fosfato. El colesterol se encuentra en un 20% y los glucolípidos en un 5%. La disposición de la capa bilipídica se produce porque son moléculas anfipáticas que contienen partes polares y partes apolares. El extremo polar se encuentra en la cabeza, donde se encuentra el grupo fosfato que es hidrofílico, o sea que tiene afinidad por el agua. Y las colas son cadenas carbonadas que son hidrófobas, que no tienen afinidad por el agua. Las moléculas de colesterol son débilmente anfipáticas y se disponen entre los otros lípidos en ambas capas de la membrana. El grupo hidroxilo es la única parte polar de la molécula, donde se pueden formar puentes de hidrógeno, como lo observamos en el gráfico. O sea que la molécula de colesterol es débilmente anfipática. Va a tener una parte polar y una parte apolar. Los grupos de los carbohidratos, de los glucolípidos, forman una cabeza polar. Sus colas de ácidos grasos son no polares. ¿Cómo se da la disposición de las proteínas en la membrana? Las proteínas de membrana se clasifican en integrales y periféricas, según estén alojadas en la membrana, profundamente o superficialmente. Las proteínas integrales, estas se extienden hacia la capa bilipídica o entre las colas de ácidos grasos y permanecen firmemente contenidas en ella. Y la mayoría de estas son proteínas estructurales, son proteínas transmembrana, o sea que atraviesan la membrana completamente. La capa bilipídica la atraviesan de lado a lado y hacen protrusión en el citosol y en el líquido extracelular. Estas proteínas de membrana pueden ser canales y estos canales pueden ser sin compuerta, como las acuaporinas o la fuga de potasio y sodio,
o pueden ser con compuerta, como activador por voltaje, ligando, mecánico o proteína G. Las transportadoras pueden ser que se utilizan para transporte pasivo, que no necesitan ATP, o para transporte activo, que sí necesitan ATP. Algunas proteínas integrales también pueden ser receptores, que pueden ser ligandos a proteínas o enzimas. Y las periféricas tienen una unión laxa a la membrana en el exterior e interior de la célula. Tenemos la capa de glucoproteínas. Estas son proteínas unidas a carbohidratos, unidos a su extremo, y que se orientan hacia el líquido extracelular. Los carbohidratos son oligosacáridos formados por 2 a 60 unidades de monosacáridos, y estos pueden ser simples o ramificados. Los carbohidratos de los glucolípidos y de las glucoproteínas forman una cubierta extensa que se llama glucocálix. El glucocálix es muy importante ya que le permite a la célula reconocerse entre sí. Por ejemplo, la capacidad que tienen los glóbulos blancos para detectar un glucocálix extraño. Esta es una base de la respuesta inmune que nos ayuda a destruir microorganismos. También ayuda a que se dé una unión entre una célula y otra, y de esta manera evitar que sean atacadas por enzimas que se encuentran presentes en el líquido extracelular. ¿Cuáles son las funciones de la membrana? Los lípidos presentes en la membrana celular no varían mucho, a diferencia de las proteínas, que estas varían en número y disposición de acuerdo a la función de la membrana. Algunas proteínas integrales forman canales iónicos. Estos son poros u orificios a través de los cuales pueden fluir iones específicos, como por ejemplo el potasio, tanto al interior como al exterior. Casi todos los canales son selectivos, o sea que un solo ion puede atravesarlo. Otras proteínas integrales actúan como transportadores, que llevan de una forma selectiva una sustancia polar o ion de un lugar de la membrana hasta otro lugar de la membrana. Las proteínas integrales denominadas receptores actúan como sitios de reconocimiento celular y se unen a un tipo específico de molécula. Por ejemplo, los receptores de insulina se unen a la hormona insulina y se denominan ligandos de ese receptor. Otras proteínas integrales son enzimas que catalizan reacciones que ocurren en la superficie interna y externa de la célula. Algunas proteínas integrales actúan como proteínas de fijación, que actúan uniéndose entre sí a las proteínas presentes en la membrana plasmática de las células vecinas, o bien con los filamentos proteicos que se encuentran dentro y fuera de la célula. También actúan como enzimas y proteínas de fijación. Las glucoproteínas y los glucolípidos de la membrana actúan con frecuencia como marcadores de la identidad celular, ya que permiten que una célula pueda identificar a otra igual durante la formación de un tejido, o reconocer y responder a células extrañas potencialmente peligrosas. Un ejemplo de esto es el sistema ABO de los grupos sanguíneos. ¿Cómo se da la permeabilidad de la membrana? Esta se dice que una sustancia es permeable cuando puede atravesar la membrana y es impermeable cuando no lo puede hacer. Las membranas tienen permeabilidad selectiva, ya que algunas sustancias logran atravesar la membrana con más facilidad que otras. También es importante anotar que existen gradientes a través de la membrana plasmática. Entonces, la permeabilidad selectiva de la membrana permite que existan diferentes concentraciones de distintas sustancias a cada lado de la membrana, o en el líquido intracelular y en el líquido extracelular. Esto se conoce con el nombre de gradientes de concentración. Muchas sustancias, como por ejemplo los iones, se encuentran en concentraciones más elevadas en el citosol que en el líquido extracelular. Por ejemplo, la molécula de oxígeno y los iones de sodio están más concentrados en el líquido extracelular que en el líquido intracelular, mientras que ocurre todo lo contrario con el dióxido de carbono y el potasio. La membrana plasmática también crea una diferencia en la distribución de los iones con carga positiva y carga negativa entre ambos lados de la membrana. Característicamente, su superficie interna tiene más cargas negativas y la superficie externa tiene más cargas positivas. Esta diferencia de cargas constituye un gradiente eléctrico. Como esto ocurre a través de la membrana, se conoce con el nombre de potencial de membrana. Y estos gradientes de concentración eléctricos son importantes porque contribuyen al desplazamiento de sustancias por medio de la membrana.
o lo que es igual al ingreso o salida de moléculas de la célula. En muchos casos, una sustancia pasará a través de la membrana siguiendo su gradiente de concentración, es decir, desde donde se encuentra más concentrado hasta donde está menos concentrado, hasta que logra alcanzar un equilibrio. Lo mismo ocurrirá con una sustancia con carga positiva, que se moverá hasta un área con cargas negativas y viceversa. La combinación de gradientes de concentración y potencial de membrana se conoce como gradiente electroquímico. Muy importante para facilitar el ingreso y salida de moléculas de la célula. Bueno, hasta aquí llegamos con el video de generalidades de la membrana celular. Esperemos la segunda parte donde vamos a hablar de las generalidades de transporte pasivo y transporte activo de membrana. Un abrazo y bendiciones a todos.